Hola amigos, tal como lo prometí en el video que subí del frailejón, este tutorial va como agradecimiento para todas las personas que le dieron like al video, se suscribieron o que simplemente le dieron reproducir. Acá vamos con el tutorial de cómo hacer paso a paso un carácter desde cero, no requiere ningún conocimiento previo, totalmente para principiantes. Si nunca utilizaste Blender o si estás en el nivel principiante, este es el tutorial ideal para ti. Vamos a ir viendo a medida que lo necesitemos diferentes herramientas, atajos y modificadores de Blender 3D. Comencemos. Bueno, el primer paso es sacar muchas imágenes de referencia a nuestro carácter desde todos los ángulos para poder entender cómo se miraría nuestro carácter en tres dimensiones y poderlo generar a partir de ahí, ¿no? Ese es el primer paso que se hace. O tener ya, digamos, el arte, ¿no? Lo que serían los dibujos de cómo se vería nuestro carácter, ¿no? Yo en este caso, como ya hice ese paso y ya tengo un modelo 3D, yo exporté unas imágenes de referencia que también son las más usuales, ¿no? Tener una imagen desde cada ángulo, ¿no? De frente, de espalda, de arriba, ¿no? Estas imágenes las voy a dejar acá en la descripción para que ustedes ya arranquen desde ese punto, ¿no? Acá vamos a abrir Blender y vamos al menú Edit Preferencias para verificar que tenemos un addon instalado que se llama Image as Planes, ¿no? Es necesitamos para poder poner las imágenes de fondo, ¿no? Entonces borramos el cubo con X y vamos a arrastrar las imágenes. Primero vamos a ir acá con 1 a la vista de frente, que vamos a poner la imagen de referencia de frente, ¿no? La arrastramos, con G movemos la imagen, presionamos G y comenzamos a moverla hasta ubicarla más o menos en el centro del eje, que sería esta línea azul, ¿no? Esta línea azul que se mira acá, más o menos la ubicamos aquí que quede sobre la base. Y vamos a hacer lo mismo con la imagen de lado, ¿no? Entonces presionamos 3 para ir a la vista de lado, vamos a arrastrar la imagen de lado y nuevamente volvemos a ubicarla hasta que nos quede centrada, ¿no? Bueno, acá ya tenemos las dos imágenes, las seleccionamos con Shift, le damos M para moverlas en una colección, le ponemos referencias. Esto es importante para mantener el orden de la escena, ¿no? Crear siempre colecciones, ¿no? Y acá vamos a darle con Shift A un mesh nuevo, que en este caso sería un cilindro, que es el que más le parece a la forma del personaje, ¿no? Entonces ponemos 16 divisiones, necesitamos tantas. Vamos con Tab al modo edición, habilitamos transparencia acá en la parte de arriba. Con G movemos, recuerden, con G se mueve, ¿no? Con S se escala, ¿no? Para cambiar el tamaño. Con G se mueve. Con G y Z se mueven un eje, en este caso el eje Z. Y aquí vamos a seguir escalando hasta que cuadre, ¿no? Seleccionamos que sostenido estos vértices, con G movemos, con S escalamos y con E extruimos, o sea, generamos una nueva fila de vértices, así. Escalamos y con estas tres teclas, con S, y G, vamos a seguir cubriendo hasta terminar de completar el carácter, ¿no? Una vez que llegamos a esto, vamos a la vista de 3 de lado para ver qué nos quedó pendiente, ¿no? Por ejemplo, estos vértices de acá no están bien posicionados, con eso escalamos y seguimos nuevamente ajustando hasta que tengamos una buena vista desde ambos lados, ¿no? Aquí, para no tener que estar, digamos, mirando la imagen cada vez que rotamos, hacemos clic acá y seleccionamos back o front dependiendo de lo que necesite la imagen, ¿no? Para que solamente verla cuando está en el eje frontal o en el eje de lado, ¿no? Entonces de esa forma no vamos a tener problemas al estar rotando el carácter con el cursor, con el botón del centro, ¿no? Bueno, aquí en la parte de arriba habilitamos la transparencia, ¿no? Tenemos ya, digamos, la forma general más o menos bien. Seleccionamos de nuevo la malla, le damos tab para ir a modo edición y vamos a hacer los brazos ahora, ¿no? Entonces habilitamos acá modo de caras en la parte de arriba, quitamos la transparencia, seleccionamos estas dos caras de acá con Shift, ¿no? Y vamos a nuevamente a extruir. Recuerden que con la E se extruye, ¿no? Con la G se mueve y con la S se escala, ¿no? Entonces vamos a darle la forma aquí al brazo. Con R se rota, esta es una tecla nueva que vamos a aplicar acá también, ¿no? Para aplicar rotación es la tecla R. Aquí vamos a elegir el modo de líneas y vamos a seleccionar estas dos de acá para que no queden, quitamos la transparencia, para que no queden así torcidas como están ahora, ¿no? Entonces le damos acá, presionamos S, Y y luego 0 para que queden uniformes. Y para hacer los dedos seleccionamos la primera cara de arriba, ¿no? Y volvemos nuevamente, extruimos, escalamos igual, ¿no? Entonces de esta forma acá seleccionamos Alt para seleccionar todo el contorno del loop de la línea.
vamos a ir retocando algunos ajustes finales. Solo vamos a hacer la mitad del carácter porque luego aplicamos un modificador que es mirror, ¿no? Entonces vamos a borrar la mitad del carácter con clic sostenido. Seleccionamos todo con Shift para seguir seleccionando más caras. Le damos X, borramos las caras. Pero acá nos quedaron unos vértices porque teníamos que haber borrado los vértices y no las caras. Entonces vamos de nuevamente aquí, presionamos 1, seleccionamos los vértices y borramos los vértices que faltaban, ¿no? Seleccionamos, con X se borra. Entonces tenemos solamente la mitad del carácter porque lo vamos a completar con un efecto de mirror, ¿no? Entonces seleccionamos acá la malla, quitamos transparencia, damos Alt, con Alt se completa el loop completo una vez que se selecciona, ¿no? Y vamos a aplicar acá la imagen de referencia visto desde abajo para seguir, digamos, con el modelado, ¿no? Entonces arrastramos la imagen. Eso tiene que estar en modo objeto, perdón, acá con Tab, si no nos lo deja arrastrar. Arrastramos, nuevamente la ubicamos como hicimos con las demás imágenes. Seleccionamos el loop, ya estamos listos para seguir con la parte de los pies.